Cuando la Guardia Civil de Vigo escuchó la voz seria y preocupada de aquel hombre, que decía que acababa de entregar un maletín con nada menos que 20 millones de pesetas en efectivo, y lo había hecho además en casa del empresario David Fernández, supo de inmediato que no se trataba de una broma y que debía ponerse en marcha cuanto antes. Sin embargo, cuando llegaron allí, ya era demasiado tarde. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo la historia de dos hombres cuyo trabajo y formación estaba encaminado a proteger y cuidar de los ciudadanos. Sin embargo, y a pesar de ello, fueron capaces de romper todas las reglas morales para cometer uno de los más terribles crímenes que se recuerdan en España. Si quieres saber más, sé bienvenido. Ya antes de llegar al chalet unifamiliar que la familia Fernández poseía en la localidad de Nigrán, muy cerca de Vigo, en la provincia de Pontevedra, la Guardia Civil se dio cuenta de que había pasado algo muy gordo. Junto a la casa se arremolinaban los testigos y algún que otro transeúnte con una cara de horror e incredulidad que a la Guardia Civil no le pasó desapercibida. Cuando la patrulla se bajó del vehículo, varios testigos corrieron a su encuentro para contarles que en la casa se había cometido un terrible crimen y que había al menos 3 cadáveres, y también había una mujer muy malherida. Pero, ¿qué había pasado exactamente? ¿Qué es lo que había ocurrido en aquella casa el 31 de enero de 1994? Para saber qué había pasado en aquella casa, lo mejor es que comencemos desde el principio. Pero antes quiero agradeceros que estéis escuchándome, a pesar de esta voz horrible que tengo. Estoy pasando por una gripe y mi voz no se encuentra en el mejor momento. Y quiero recordaros también que si os gustan mis historias, os suscribáis, le deis a like, activéis la campanita y todas estas cosas que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Bien, pues empecemos. La vivienda en la que habían sucedido los hechos y a la que acudió la Guardia Civil era propiedad del empresario David Fernández Grande, de 57 años, y de su mujer Pilar San Román, de 43. Allí vivían ellos junto a sus 3 hijos, Marta, de 27 años, David, de 22 y Pedro, de 15. David Fernández era un conocido empresario gallego que en su juventud había emigrado a Venezuela, donde aprendió sobre piedras, canteras, importaciones y exportaciones, y cuando volvió a Galicia montó una empresa llamada Fernández y Martínez, que en el momento de los hechos contaba con un capital de 200 millones de pesetas, una cantidad que según la calculadora de inflación actualmente equivaldrían a unos 2,5 millones de pesetas. La empresa, que contaba con sedes en varias provincias españolas y también en Venezuela y Brasil, tenía incluso un muelle propio en la ría de Vigo para realizar sus exportaciones. A pesar de que David Fernández tenía unos gustos muy sencillos y no solía hacer alarde de su dinero, se hizo una figura levemente pública al convertirse en vicepresidente del club de fútbol Celta de Vigo unos años antes. Por lo visto fue esta notoriedad la que le provocó ciertos problemas de seguridad que intentó atajar contratando una empresa que se encargara de protegerle tanto a él como a su familia. Por ello se estaba construyendo una vivienda muy cerca de la que poseía en ese momento, que contaba con todos los avances en temas de seguridad, y además estaba siendo asesorado precisamente por esta empresa. La nueva casa estaría lista en unos pocos meses y allí tenía previsto mudarse la familia en cuanto se terminara. Parece ser que fue en este momento cuando empezó a preocuparse por su seguridad, cuando David Fernández conoció a 2 policías, Manuel Lorenzo Vázquez y Jesús Vela Martínez, que trabajaban fuera del cuerpo haciendo trabajillos para ciertos empresarios. Manuel Lorenzo era un profesional que había tenido varios problemas y que incluso un año antes había sido investigado, y Jesús Vela, por su parte, se encontraba en segunda actividad, puesto que había sido sancionado por haber tenido infinidad de conflictos, el último de ellos por agredir a un menor que se había apoyado en su coche y por lo visto le dio una paliza que casi le manda al hospital. Ambos policías eran bastante aficionados al juego, especialmente al juego, pero también a la prostitución, y en el caso de Jesús Vela incluso se comenta que trabajaba como
guardia de seguridad en un prostíbulo y que consumía todo tipo de sustancias. Trabajando para David Fernández fue como ambos conocieron de la fortuna, de la casa y de los hábitos de este empresario, y fue como se valieron de ellos para cometer su crimen. De este modo, durante la tarde del 30 de enero del año 1994, sobre las 8 de la tarde, ambos se presentan en la vivienda de la familia en Nigrán, llaman al timbre y les abre la mujer de David Fernández, Pilar, y a ella le cuentan que han ido a la casa a hablar con su hijo David por un asunto de sustancias. La mujer, bastante alarmada, les hace entrar en la vivienda y llama a su hijo, y una vez todos allí, los dos policías hacen preguntas encaminadas a ver quién se encontraba en la casa y si podían empezar con sus planes. 10 minutos más o menos después de haber entrado en la vivienda, ambos policías se ponen unos guantes de goma, de estos tipo quirúrgicos, sacan 2 pistolas y un revólver y encañonan a la familia. Les atan, les amordazan y les llevan al salón. En ese momento, en el salón de la vivienda se encontraban la madre y los 2 hijos varones de la familia. Poco tiempo después aparece la hija, a la que conducen al salón y también la atan y la amordazan, y alrededor de las 9:30 de la noche llegó el padre, David Fernández, al que hacen exactamente lo mismo. Una vez que tuvieron a toda la familia atada y amordazada, le preguntaron al padre de familia que dónde se encontraba la caja fuerte y que les diera todo el dinero en efectivo que hubiera en la vivienda. David Fernández les dijo que, aunque contaban con una caja fuerte, en ese momento no contaban apenas con dinero en efectivo dentro de la casa. Así que los policías, visiblemente nerviosos, les dijeron que pasaban al plan B, que era secuestrarles a cambio de un rescate de 200 millones de pesetas. El empresario les dijo que, por supuesto, no contaba con una suma tan elevada de capital y, tras un largo regateo, lograron fijar el rescate en 20 millones de pesetas. En un clima de gran tensión y siempre a cara descubierta, ambos policías mantuvieron a la familia en el salón, atados y amordazados durante toda la noche, hasta que a primera hora de la mañana David Fernández llamó a su asesor contable y le pidió que por favor fuera a la vivienda con el talonario, que necesitaba dinero en efectivo con urgencia, con el pretexto de que debía depositar 20 millones de pesetas en efectivo en un juzgado o le embargarían la vivienda. Poco tiempo antes de que se presentara el contable en la vivienda, apareció en la casa la empleada doméstica, Ana Isabel Costas, de 23 años, a la que hicieron pasar hasta el salón y le hicieron exactamente lo mismo que al resto de miembros de la familia. Como digo, muy poco tiempo después apareció el contable, que le dio las chequeras a David Fernández y procedió a firmar un montón de talones para poder sacar el dinero en efectivo de las diferentes entidades bancarias con las que trabajaba. A lo largo de la mañana, la familia fue trasladada a diferentes estancias de la vivienda. Los padres fueron conducidos hasta el dormitorio principal, los hermanos a un dormitorio y la hija y la empleada doméstica a otro. Alrededor de la 1 de la tarde, el empleado contable de la empresa de David Fernández apareció en la vivienda con un maletín en el que estaban los 20 millones de pesetas que habían pedido los secuestradores. En un descuido de la policía, David Fernández aprovechó para pedirle al contable que por favor llamara urgentemente a la policía. Sin embargo, los secuestradores fueron aún más rápidos y en poco tiempo se prepararon para cometer los crímenes. Subieron el volumen de la televisión, bajaron las persianas, cogieron un cojín y se dirigieron al dormitorio principal. Fue Manuel Lorenzo el que hizo un disparo a través del cojín a modo de prueba y después encañonó al empresario y le disparó en la frente. El tercer disparo lo dirigió contra Pilar y acabó con su vida de un único disparo.
Más tarde se dirigió a la habitación donde se encontraban las chicas y también las disparó. En este caso, la hija de la pareja permaneció con vida, aunque estaba herida mortalmente. Mientras esto sucedía, los chicos que habían escuchado estos últimos disparos intentaban con todas sus fuerzas desatarse las ataduras que tenían para intentar saltar por la ventana. En el último momento lograron desatarse y poner el pestillo de la puerta y atrancarla con una silla, de modo que cuando llegaron los policías intentaron derribar la puerta, pero no fueron capaces. Los policías ya estaban escuchando cómo ambos hermanos estaban asomados a la ventana pidiendo ayuda a gritos. Ante los gritos desesperados de los dos hermanos, un montón de vecinos y de gente que pasaba comenzó a concentrarse en la casa, por lo que los policías no pudieron acabar el plan que tenían previsto y salieron huyendo. Aún así, desde la calle, Manuel Lorenzo, aún con la pistola en la mano, amenazó a los dos hermanos que si hablaba se los iban a cargar. En cualquier caso, los policías robaron el coche de Marta, que era un Audi 80, y se fueron hasta una carretera camino a Vigo, donde habían dejado escondido el coche de David Vela. Por el camino tiraron los guantes que habían utilizado para cometer los crímenes. Una vez en Vigo se separaron. Jesús Vela se quedó en el barrio en el que residía, mientras que Manuel Lorenzo se fue a unos grandes almacenes a comprar una bolsa de deporte, en la que procedió a meter el dinero. Además, alquiló un coche, un Opel Corsa rojo, que dejó en un parking público en una plaza muy céntrica de Vigo y dejó dentro del vehículo la bolsa con el dinero. Unas horas después fue hasta la casa de Jesús Vela para repartirse el dinero, algo que hicieron en el trastero, puesto que en la casa de Jesús se encontraba su pareja y sus hijos. Después ambos se dejaron ver en una cafetería del centro de Vigo, donde vieron un partido de fútbol. Mientras tanto, la Guardia Civil ya había llegado a la casa, hacía bastante. De hecho, la Guardia Civil llegó unos 10 minutos después de que se marcharan los dos policías, y fue precisamente la Guardia Civil la que comenzó las investigaciones. Pero muy poco tiempo después, el juez de guardia prefirió que se encargara del tema la policía. Y fue una suerte, porque en cuanto los chicos dieron la descripción de los policías que habían entrado en la casa y les habían encañonado, enseguida supieron de quiénes se trataban. Si este caso lo hubiera llevado la Guardia Civil, a lo mejor las investigaciones no hubieran sido tan rápidas. Así que tan solo un día después de los asesinatos, la policía detuvo a Manuel Lorenzo. En el coche alquilado encontraron 8,5 millones de pesetas. El resto del dinero lo había utilizado, el resto de su dinero, de su parte del dinero, lo había utilizado para pagar deudas. Al mismo tiempo fue arrestado Jesús Vela, al que le encontraron 9 millones de pesetas. También había utilizado el resto del dinero en pagar deudas de juego. Manuel Lorenzo se negó a declarar en todo momento, tanto en comisaría como ante el juez. Sin embargo, Jesús Vela sí que habló y dijo que había sido Manuel Lorenzo el que había disparado. De hecho, el propio Vela sospecha que Manuel Lorenzo quería acabar con él también para no dejar ningún tipo de testigos de sus actos. Aunque claro, ya una vez que habían quedado con vida los hermanos, pues se habían truncado todos sus planes y no pudo llevar a cabo todo lo que él tenía previsto. Por cierto, Marta, la hija de la familia que había sobrevivido a los disparos, falleció poco tiempo después en el hospital, pocas horas después de que se produjera el disparo. Con todas las pruebas que tenía la policía, aún así el juicio tardó 2 años en comenzar. Comenzó en junio del año 1996. Tanto el fiscal como las acusaciones particulares pidieron 220 años de prisión para ellos por un montón de delitos, entre los que estaba la detención ilegal, el robo, el homicidio, el asesinato consumado y el intento de asesinato. Manuel Lorenzo en el juicio negó los hechos y dijo que él no había disparado, que había sido una tercera persona
que estaba involucrada en un caso de tráfico de armas y que tenía amenazada a su novia. Por supuesto, nadie creyó su historia. Así que ambos fueron considerados culpables de todos los delitos y condenados a 212 años, 5 meses y un día de cárcel. A mí esto de un día siempre me ha hecho mucha gracia. Y aunque ambos apelaron la sentencia, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia en todos sus términos. Sin embargo, aquí no acaba el caso. Lo que os voy a contar ahora es aún más indignante, si cabe, si esto es posible, que lo que habéis escuchado anteriormente. Y es que en el año 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos derogó la conocida como doctrina Parot, por la cual un preso solo podía obtener beneficios penitenciarios sobre cada una de las condenas, no sobre el total, de modo que los presos considerados como muy peligrosos normalmente no podían conseguir beneficios y debían cumplir no íntegramente la condena, porque en España el máximo de condena en aquella época eran 30 años, pero sí que así se conseguía que por lo menos pasaran esos 30 años en prisión. Sin embargo, tras la derogación, esta doctrina dejó de aplicarse, por lo que ambos policías en el año 2013 ya deberían haber salido de la cárcel. Jesús Vela debería haber salido en el año 2008 y Manuel Lorenzo en el año 2009. Si la doctrina se hubiera aplicado, ambos no hubieran podido salir de prisión hasta este año 2024. Manuel Lorenzo, haciendo gala de esa poca vergüenza que le caracterizaba, demandó a la justicia española por daños y perjuicios y la justicia le concedió una indemnización de 2.000 euros por los perjuicios causados por los años de más que tuvo que pasar este señor en prisión. Es decir, este señor señor por decir algo, se carga a 4 personas, le condenan a 212 años, cumple 19 y encima le indemnizan. Fenomenal. Para que veáis qué tipo de personaje es Manuel Lorenzo y la catadura moral de un señor policía que en teoría estaba encargado de la seguridad de todos los habitantes de nuestro país, os voy a contar por qué estaba siendo investigado por sus propios compañeros hasta pocas semanas antes de que cometiera los crímenes. Por lo visto, Manuel Lorenzo, en el año 1993, concretamente en febrero, se ofreció a Laureano Ubiña como matón de uno de los testigos del juicio del caso Nécora. Laureano Ubiña era un conocido capo gallego que fue procesado y condenado, entre otras cosas, por la confesión del arrepentido Ricardo Portavales. Bien, pues como digo, Manuel Lorenzo se ofreció a Esther Lago, la esposa de Manuel Ubiña, como matón, y para ello se entrevistó varias veces con ella en una céntrica cafetería de la calle Gran Vía de Madrid, y lo hizo también a cara descubierta, sin ningún tipo de prejuicio de ningún tipo. Esther Lago, que contaba con seguridad privada, decidió que lo mejor que podía hacer era denunciar el caso a la policía. Sin embargo, como la policía no le ofreció ningún tipo de beneficio a cambio de esta denuncia, al final la retiró. Sin embargo, el juez decidió que lo mejor que podía hacer era pinchar los teléfonos de Manuel Lorenzo a ver si conseguían implicarle en algún caso más. Pero al ver que no conseguían nada, levantaron las escuchas. No así el seguimiento, que la policía siguió haciendo durante unos meses, hasta que al no encontrar nada raro, decidió levantarle el seguimiento a finales del año 1993. Un mes después, pues cometió los crímenes. Un despropósito más. Y bueno, hasta aquí el caso. A partir de ahora os voy a contar un par de cosas más que son meras anécdotas y sobre todo os voy a contar mis impresiones porque a mí este caso me indigna especialmente. Este caso tiene tantas cosas indignantes que es que no sé ni por dónde empezar. Primero,
Jesús Vela, que le pega una paliza a un niño y en vez de estar en la cárcel, está suspendido de su empleo. Vamos a ver. Que sí, que suspendido de su empleo debería estar, pero porque estuviera en la cárcel. Que las consecuencias de todo lo que hizo este señor, jugar, prostitución, consumo de sustancias, pegar palizas, bla, 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 hablan también de extorsión y 27.000 cosas más. Las consecuencias son, bueno, le apartamos del cuerpo. Pero este no es el peor. El peor es el otro. El otro que se ofrece como matón de un narcotraficante, ese investigado. Investigado, pero vamos a dejar de investigarle porque como después de unos meses no hemos conseguido nada, pues creemos que este señor no es nada peligroso. Entonces le dejamos a su aire. Y las consecuencias, pues eso, 4 muertos. Y claro, esto es posible porque se creían impunes completamente. Ellos pensaban que podían hacer lo que les diera la gana, como de hecho hicieron, claro. Y de hecho, si esto lo llega a llevar la Guardia Civil, probablemente ambos habrían huido. No sé si Jesús Vela, que no le considero una persona excesivamente inteligente, pero Manuel Lorenzo seguro. Y luego ponte a buscarle. Luego la desfachatez de Manuel Lorenzo pidiendo una indemnización por haber pasado más tiempo en prisión del que en teoría le correspondía. Pero vamos a ver que fue condenado a 212 años y cumplió 19 y todavía se queja. Es increíble. Y luego una persona de la que no se ha hablado, que es la mujer de Jesús Vela, que cuando condenaron a su marido por secuestro, extorsión, detención ilegal y 27.000 historias más, se dedicó a salir en un montón de programas de televisión a decir que es que le habían quitado la pensión de 60.000 pesetas a ella y a sus 4 hijos y que es que ella no podía trabajar. La razón para no poder trabajar es tener 4 hijos. No es que no sé ni qué decir de no poder trabajar por el hecho de tener hijos. Y que no se les cayera la cara de vergüenza de decir estas cosas. Me parece cuanto menos indignante. O sea, la familia de los muertos es que, no sé, si yo fuera ellos, no sé qué habría hecho con esta gente. Otra cosa increíble es que desde el año 2005 ambos ex policías disfrutaron de permisos penitenciarios y aunque Jesús Vela mantuvo estos permisos bastante discretamente, Manuel Lorenzo hizo alarde de la desfachatez que le caracterizaba y cada vez que salía se paseaba por las discotecas de Vigo sin temor ninguno de encontrarse con alguna de sus víctimas, algo que me parece verdaderamente indignante. O sea que 11 años después, no es que salieran en libertad, pero ya disfrutaban de permisos. Es increíble. El hecho de que Manuel Lorenzo se paseara de aquella manera por Vigo indignó de tal manera a la familia que pidieron a la juez que impusiera una orden de alejamiento de ambos ex policías sobre la familia, algo que no les fue concedido. Y por supuesto, Manuel Lorenzo cuando salió no se cortó un pelo de acercarse a quien hiciera falta, fuera familia o no. Actualmente, los 2 supervivientes de la tragedia, David y Pedro, siguen al frente del negocio familiar. La empresa ha cambiado de nombre, se llama DFG y actualmente facturan en torno a 30 millones de euros anuales y han participado en proyectos tan importantes como el AVE a la Meca o el aeropuerto de Singapur. Así que bueno, bien por ellos. Por lo menos esa parte, a pesar de la tragedia que vivieron, han sido capaces de recuperarse. Y yo que me alegro, claro. Y bueno, con una noticia medianamente agradable, me despido del caso de hoy, que espero que os haya gustado. Por favor, comentadme lo que os parece, si os parece todo tan indignante como a mí o por el contrario creéis que la justicia hizo lo que tenía que hacer. En mi caso, es que dudo mucho que nadie pueda pensar eso. Y bueno, ya sabéis, suscribiros, dadle a like, activar la campanita y todas estas cosas que decimos los youtubers. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.